estudio del reino de Dios. Amén. El Señor puso como rey a Yeshua. Amén. A Jesús. Y nosotros tenemos que estar orando por el mundo. El mundo ha caído en una crisis tan terrible que no se trata de que alguna comunidad tenga una estrategia para llevar más gente. Lo que se trata es que la gente se convierta de verdad al Señor. Cuando las personas no se convierten de verdad al Señor, hay un problema. Para muchas personas creen que la conversión dura 5 minutos, 10 minutos de oración. No. La conversión es una cosa prolongada. Continuamente tenemos que estar entregándonos al Señor. Amén. Por eso es que Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Al finalizar la prédica, yo voy a dar acá este pasaje de la Biblia que no di la semana pasada, para que nosotros podamos entender o estudiar la palabra del Señor en nuestra vida. Ahora vamos a hablar de las leyes del reino. Amén. Las leyes del reino. Las leyes del reino obviamente están escritos en la Torá, en los 5 primeros libros de las Escrituras. Amén. Las leyes del reino. Pero también Pablo le va señalando a los gentiles, a los que se iban convirtiendo a Dios, a los creyentes no judíos, a los creyentes que después se les va a llamar cristianos, les va enseñando el propósito de la Torá. Aunque en el mundo cristiano se ve diferente, ¿no? Como que el Nuevo Testamento es una Biblia distinta a las Escrituras del Antiguo Testamento. Parece una Biblia distinta. Pero cuando nos ponemos a estudiar, nos vamos dando cuenta que Pablo va señalando la importancia de poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Amén. Y todo lo que Dios está establecido está pues en la Torá, lo que en el mundo cristiano conocemos como la ley. Pero un reino sin ley no es reino. Porque ¿qué gracia tendría un reino que no tenga ley? Amén. Como no hay gracia sin ley, no hay ley sin gracia. Amén. Recordemos que Dios, cuando saca a Israel de Egipto, lo saca por gracia. Dice, lo salvé de pura gracia, dice las Escrituras. Y por eso nosotros tenemos que tener en cuenta la importancia de esta salvación que Dios nos da. La salvación que Dios le da a los creyentes no judíos, a los cristianos, es porque ellos nunca tuvieron ley, nunca tuvieron Biblia, nunca conocieron los propósitos de Dios. Y cuando son introducidos al reino de Dios, es necesario que conozcan las leyes del reino de Dios. Una de las máximas de la ley de Dios es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no solo lo dice Jesús, ya está escrito en el libro de Levíticos que el hombre debe amar a su prójimo como a sí mismo. Ahora, dada la situación que nos ha tocado vivir en este tiempo, a todos nosotros, y vemos que el mundo ha caído en una crisis espiritual terrible, ya sea que haya iglesias contaminadas como iglesias no contaminadas, pero también vemos la contaminación que se está dando en el pueblo de Israel. Dice, el año pasado iba a haber una manifestación del poder gay, de los homosexuales obviamente, en Jerusalén, y los rabinos, los hasídicos ortodoxos, se oponían a esta marcha. Pero se ve el video de cómo los van apresando a los hasídicos, a los ortodoxos, los van apresando, acusándolos de fanáticos religiosos que quieren impedir la libertad de las personas. ¿Puede ser el pecado libertad? No, el pecado no es libertad. El pecado es esclavitud. Si en la Tierra Santa sucede todo este tipo de corrupción, recordemos lo que dijo Jesús, que serán días como los de Sodoma y Gomorra. Y bien sabemos que Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de homosexualidad, prostitución, lesbianismo, etcétera, etcétera. Y ahora, si en la Tierra Santa se le acusa de fanáticos religiosos que quieren lavarle el cerebro a la gente, porque se busca que la gente viva bien con Dios, o que respete los mandamientos de Dios, ¿qué no puede suceder en una iglesia? ¿Estamos claros? O sea, si una persona quebranta los mandamientos de Dios, ha quebrantado las leyes del reino. Vamos a 1 Timoteo 1:9 para empezar la enseñanza esta tarde que nos concierne en este día, y que el Señor bendiga su palabra y que los propósitos divinos realmente
florezcan en nosotros. Amén. Digan amén. Amén. Dice así: Pablo, o Saulo, como se le conoce en el mundo hebreo, se le conoce como el turco Saulo, porque Pablo nace en Turquía, y Turquía pertenecía al mundo romano. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. O sea, ¿qué ley hay en contra de un justo? Ninguna. Porque un justo, escucha esto, un justo es una persona que ama a Dios, que vive bajo los designios divinos, que respeta los patrones de conducta que Dios ha establecido. Si quieren escriban, escribiendo mientras voy hablando. Amén. No voy a dictar porque estamos hablando con la cámara. Amén. O sea, el justo vive bajo los designios divinos. El justo es una persona que refleja a Dios. Entonces acá Saulo nos dice que la ley no fue dada para el justo, no es para el que refleja a Dios, porque esa persona sabe lo que debe hacer, sabe lo que Dios quiere, sabe que tiene que luchar contra el pecado. El pecado nos rodea, el pecado aflige a muchas naciones. Pasamos por Israel, por los países árabes, pasamos por todos los lugares, y el pecado está agobiando totalmente a la humanidad. Pero la humanidad ha endurecido su corazón contra Dios. ¿Está claro eso? La humanidad ve la palabra de Dios o la obra de Dios como una esclavitud de la mente. Dicen, cuidado con ese aleluya, con ese hermano que te quiere lavar el cerebro, te quiere cambiar tu conducta de libertad. Pero no hay libertad, hay libertinaje. ¿Estamos, hermanos? Hay un libertinaje terrible en el mundo y dentro de la iglesia. Encontramos iglesias donde hay pastores que son homosexuales o las esposas son lesbianas. Hay una contaminación. Si eso sucede dentro de un templo, ¿qué no puede suceder afuera en la calle? O sea, ¿cuánto tenemos que orar más que acusar? Tenemos que orar. Diga, tengo que orar. Tenemos que orar. No tenemos que estar sacando videos para acusar a todo el mundo. Tenemos que orar para que la gente que sirve a Dios sea gente justa. Amén. ¿Amén? Gente justa. Esto es lo que Dios quiere, que seamos justos. Dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. ¿Qué es un transgresor? Una persona que quebranta la ley de Dios. ¿Qué es un transgresor? Una persona que quebranta la ley de Dios, que no respeta ley. Ya sea la divina, ya sea la humana, no respeta ley. Es un transgresor, va en contra de todo lo que es legal. Es una persona ilegal. Es una persona que no se sujeta a las buenas costumbres. Es una persona que contamina a los demás. No solamente se contamina él, contamina a otras personas. Y al contaminar a otras personas, los llena de más pecado. Recuerde, el pecado es la transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. Por eso Jesús dice, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Porque el Mesías, como bandera, tiene que tener el cumplimiento de todo lo que está escrito en la Torá. Él no puede quebrantarla, él la tiene que engrandecer, porque la Torá es palabra salida de la propia boca de Dios. Y como el Mesías es el verbo de Dios, él tiene que engrandecer lo que Dios establece. Amén. No lo puede quitar, lo tiene que establecer, lo tiene que fundamentar. Y así llegamos nosotros al Señor. Después de haber vivido una vida ilegal o transgresora, hemos pecado contra Dios. Aún siendo creyentes, hemos pecado contra Dios. Aún siendo creyentes, hemos despreciado a otras personas. Aún siendo creyentes, hemos endurecido nuestro corazón hacia ciertas personas. O hemos hablado mal de alguien, o alguien habló mal de nosotros, o nos metimos en el chisme de alguien, o algo chismeó contra nosotros. Y dentro de la iglesia, mucha gente se volvió enemigo de otro hermano, o de una hermana, o de alguien que recién empezaba. Si en una iglesia hay enemigos, ¿qué no puede haber en el mundo? Entonces yo debo ser una persona justa y recordar que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos, a los que no les gusta nada de lo que es la piedad o la santidad, y pecadores, para los irreverentes. Irreverencia existe la irreverencia. Hay mucha gente que sube en forma irreverente a predicar a un púlpito. Suben con un short, con unas hojotas, dicen, no, yo soy libre en el espíritu.
Pero Dios es un Dios que ama el orden, no el desorden. Hay gente que lo ve a Dios como si fuera un amigo de la esquina, y es irreverente. Hay gente que no respeta los servicios, ni siquiera cuando se está predicando lo respetan. Hay gente que conversa, que cuchichea, ¿es así o no? O hay gente que está a cada rato comprando o saliendo a comprar. Imagínense que ahora en algunas iglesias hay kioscos, hay hasta restaurantes. Quizás algunos dirán, no, ese ya es demasiada rectitud o demasiado radical. No es así, un templo es un templo. Un templo se supone que es lo más sagrado que puede haber para una persona. Se supone que en un templo habita Dios. Y no solo se supone, habita. Entonces yo tengo que entrar con temor y reverencia a buscar a Dios. Amén. Y por eso Dios le fija aún a Israel, a los sacerdotes y a las mujeres, la forma en que se tienen que vestir. ¿Por qué? Porque dice, te presentarás ante el Señor tu Dios en santidad. ¿Está claro? Por ejemplo, uno de los preceptos divinos, Dios le dice a la mujer, cuando subas, ¿no?, o cuando estés dentro de del templo, no se te deben ver tus partes. O sea, nada de lo que la mujer tenía que estar cubierta. ¿Por qué? Porque se está presentando ante... ¿Está claro, hermanos? Ante Dios. Y yo no sé si es tiempo pasado o tiempo antiguo o no. Dios es Dios. Dios no cambia. El hombre es el que quiere hacer cambiar a Dios. Pero Dios no cambia. Dice más. Para los irreverentes y profanos, o sea, lo que pisotea todo lo que es santo es el profano. Para el parricida, los que se van contra el padre. Y matricidas, o sea, los que asesinan padre y asesinan a la madre. Para los homicidas, los que matan sin sentido. Para los fornicarios. Para los sodomitas, homosexuales. En el hebreo y en el griego dice homosexual. Para los secuestradores. Para los mentirosos y perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana enseñanza, acá dice doctrina, según el glorioso evangelio, según la gloriosa buenas nuevas del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Hay que entender que la palabra evangelio en el castellano es buenas nuevas. Cuando usted lee evangelio piensa que es una iglesia o es una religión que está compitiendo con Israel. No es así. El evangelio es el anuncio, es las buenas nuevas. ¿Cuál es la buena nueva? Que el Mesías vino, que Él volverá, que Él resucitó, que Él vendrá. Toda esta corrupción que hay en el mundo nos anuncia que el Mesías viene. Amén. Toda esta corrupción que hay en el mundo nos anuncia que el Mesías viene. Él se está acercando. Más corrupción, más cercanía. Y Él va a venir a juzgar. No va a venir a premiar a un pastor porque tiene 5.000 almas, 80.000 almas y se hizo rico. No. Él va a premiar al justo. Amén. Amén. Al justo. Porque ante Dios no ganamos puntos. Dios ve que no se quebrante lo que Él estableció. Amén. ¿Está claro? Hay una cosa que me conmovió hace unos días. Y estaba viendo por internet a un pastor brasilero predicar y hablaba de que Jesús venía. Yo no sé cómo está en la congregación de él y tampoco quiero averiguarlo. Porque el pastor cayó muerto en plena prédica. Yo no puedo decir que él estaba mal. Él estaba predicando. Y cayó muerto de repente. O se lo llevó el Señor. La gente estaba asustada. Y a veces esas cosas pasan. En el caso, si es algo que el Señor lo determinó, esas cosas pasan porque hay gente que va a congregarse y no quiere cambiar. El Señor se llevó al pastor. ¿Con qué pastor van a estar? Claro, podrán escoger otro, y si el Señor se quiere llevar a ese otro pastor, y si viene otro tercero y se quiere llevar a ese tercer pastor, y la iglesia no se quiere dar cuenta que debe cambiar. ¿Estamos? La gente tiene que cambiar. No servimos a Dios para ganar puntos, o para comprarnos buenos autos que se lo puede comprar el que quiera, o con el dinero de Dios comprarse grandes casas. Eso también está mal. Ya han estudiado, no vamos a volver a estudiar sobre los diezmos y las ofrendas, y vamos a ver que es un dinero de Dios. Dios le dice a los levitas, tú no tendrás parte y heredad dentro del pueblo, no tendrás ciudades, yo soy tu remuneración, como remuneración te doy los diezmos y las ofrendas
pero no era un solo sacerdote, eran muchos. Y se tenía que repartir por las diferentes ciudades de Israel donde había un sacerdote. Y cuando una persona amasa una fortuna que tiene otro propósito, porque el diezmo tiene como propósito ayudar al sacerdote, al huérfano, a la viuda y al necesitado. Si ese dinero tiene otro destino, que es enriquecerse, comprarse piletas y etcétera, ya es un grave pecado. Porque no hay un sentido de servicio al prójimo. Y como él quiere todo el dinero, dice, vamos a hacer una rifa para darle a los hermanos que no tienen. No hagan ninguna rifa. Usted tiene que darle lo que Dios dice que hay que darle. Amén. Flavio Josefo, uno de los grandes historiadores judíos que vivió en Roma, decía que cuando a él le llegaba el diezmo que le correspondía como sacerdote, él lo repartía entre los pobres porque él tenía otros ingresos y que él era un hombre rico. Le decía, yo no necesitaba vivir del diezmo que me correspondía y se lo tenía que dar a los pobres porque ya Dios me había hecho rico con otros negocios. O sea, ese es el sentido de servir al prójimo. Amén. O sea, hay muchas formas de pecar y el hombre no se puede dar cuenta que está pecando. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es un transgresor? Es una persona, ya dije, no sujeto a la ley y violador de la ley. Es un violentador de la ley. Es una persona que destruye todo lo que la ley dice, pero destruye también la mente de otras personas con sus ilegalidades. Es como que un hombre le diga a un joven, vamos a drogarnos. No te preocupes, si esto no le hace daño a nadie. Y lo termina contaminando. O yo veía un documental allá en Perú, donde una mujer no sabía qué hacer por sus hijos, y otra persona le dijo, yo te puedo ayudar a ganar dinero para tus hijos, pero te tienes que vestir así ahí con una minifalda, y la llevó a una plazuela y le dice, ¿qué hacemos acá? ¿Y qué hizo? Le enseñó a prostituirse. ¿Entendió? Entonces la mujer cayó en la prostitución. Le decía que lo hacía para darle de comer a sus hijos. Otra, la que la entrevistaba, le decía, pero no podías trabajar aunque sea limpiando una casa o vendiendo algo. Yo no puedo decir si ven alguno la vida fácil o no. Lo cierto es que hay gente que contamina y sabe convencer a otros. Otros que enseñan a robar a los niños. No sé si acá en Argentina estaba viendo un video donde había un lugar donde estaban enseñándole a robar a los niños y a los adolescentes. Puede ser posible que haya gente que se dedique a contaminar el mundo. ¿Entendió? O sea, el transgresor es un violador de la ley. Hay una palabra para también ser contrario a la ley, es la palabra anomia o anomía. ¿Lo apuntaron? Anomía. Y esta palabra anomía es una palabra griega que en el hebreo, significa una persona que no respeta la Torah. ¿Entendió? Una persona que no respeta lo que Dios ha establecido. Yo me pregunto, ¿puede una mente humana saber más que lo que Dios ha establecido? ¿Qué dice mi hermano Marino? ¿Puede una mente humana saber más de lo que Dios ha establecido? No. ¿Puede una persona decir que Dios no existe? No. Aún el incrédulo, cuando está pasando una situación, dice, Dios mío, dice. Exacto. Ahora escuche esto. El famoso Big Bang, el hombre que se quedó inválido, ¿no? El creador del Big Bang, lo entrevistan y vi un video que editado en Israel, donde lo están entrevistando al tipo y dice que Dios es el creador del Big Bang, o sea, la gran explosión. Pero los libros no dicen lo que él dice. A los libros le da la gana decir de que él dijo que hubo una explosión y así se generó la vida. Y él dice, no, alguien generó esa explosión. Ese alguien es el creador. Ahora el tipo ya cambió de idea y dice que no fue el Big Bang, sino que dice que el mundo salió de un frijol. O sea, ¿puede una persona, una mente limitada, luchar contra lo ilimitado que es Dios? No. O cuentan que Darwin, el padre de la evolución humana, ¿no? Cuenta que Darwin
antes de morir llamó a un sacerdote, o a un pastor, perdón, y le dijo que él nunca había dicho que el hombre había descendido del mono, que habían confundido sus palabras. Y tampoco él decía en el hecho de su muerte que él nunca había hablado de que Dios no existía. Ahora es una cuestión grave. ¿Por qué es una cuestión grave? ¿O por qué llamó a un pastor? Porque este hombre tenía descendencia hebrea por la línea materna. ¿Entendés lo que estoy diciendo? O sea que él sabía la gravedad de lo que estaba diciendo, si lo dijo o quiso desmentir lo que dijo. Porque el hombre cuando va a morir o está muriendo sabe que pasa a juicio con Dios. Hasta el más ateo. ¿Entendió? Llega el momento. Por eso Dios le dice a Abraham, tú serás reunido con tus padres. Entonces le está diciendo que va a pasar a la vida eterna. David le dice a Salomón, voy a ser reunido con mis padres. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que está pasando a la vida eterna, a la verdadera vida. Esta vida es un ensayo para nosotros. Y tenemos que ser justos, porque cuando partamos de este mundo, nos vamos a Dios. Amén. ¿Va a haber castigo? Va a haber castigo. Entonces la palabra anomía se traduce transgresor. Marcos 15, 28. El transgresor. Marcos 15, 28. Capítulo 15, versículo 8. Dice así, Marcos 15, 28. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Quién fue contado con los inicuos? Jesús. Pero Jesús, o Yeshua, no cometió ningún pecado, pero fue crucificado o asesinado como si él hubiera sido un transgresor. 18, versículo 18. ¿Entiendes? ¿De qué se le acusa a Jesús? En Israel se le acusa a Jesús de que hizo encantamientos y brujería y que le lavó el cerebro a sus discípulos y los sacó del judaísmo. Pero Pilato no vio eso, porque Pilato dijo, este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Me entienden? ¿Qué vio Pilato frente a él? Un judío. No vio un cristiano ni nada por el estilo. Él vio un judío que lo estaban proclamando rey. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Y este hombre se asombró de que su propio pueblo lo estaba entregando. Primero dijeron que era malhechor. Segundo, que se hacía un rey sabiendo que César era el rey de ellos. Supuestamente no podía haber un rey extranjero sobre Israel. Pero por la contra que le tenían a Jesús, dijeron que el César era su rey. O sea que pusieron a un pagano como rey de ellos. Quizá por ahí alguien sale que dice, no, eso nunca sucedió, es mentira, los cristianos lo inventaron. No, nadie lo inventó. Eso sucedió, es histórico. ¿Me explico? Otros dicen que el Nuevo Testamento es un libro creado por los cristianos para sacar a Israel del medio. No, el Nuevo Testamento es un libro judío para confirmar las profecías que Dios le da a Israel en cuanto al Mesías. Amén. Y una de las cosas que hay que entender es que el Mesías tenía que ser despreciado. Y nadie se acerca al Mesías para ganar puntos. O lo reconoces como Dios quiere que lo reconozcas, o vives como quieras vivir. ¿Está claro eso? El mundo venidero, nadie se lo va a ganar por méritos o porque leyó 80.000 versos de la Torá. Claro que hay que estudiar las escrituras, pero las escrituras hay que vivirlas. No es que yo me tengo que encerrar en un lugar y estudiarlas 24 horas, no. Yo tengo que vivirlas. Hay un prójimo, aún el extranjero, porque Dios le dice a Israel, no afligirás al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y tú sabes cómo sufre un esclavo, le dice. Entonces yo no puedo afligir a una persona, no la puedo maltratar. ¿Está claro eso? No puedo abusar de esa persona.
Y si soy parte del pueblo de Dios, menos. Por más que digamos que los gentiles, los católicos quisieron asimilar a Israel, todo eso es cierto. Pero Jesús nunca mandó a asimilar a nadie. Jesús nunca mandó a asesinar a nadie. Jesús nunca mandó a torturar a nadie. Porque Jesús es el rey de los judíos. Amén. Y Jesús da a entender que cualquiera que pisotea a Israel será pisoteado por Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces, todo lo que sucedió usando el nombre de Jesús es transgresión. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Seguimos. ¿Qué más es la palabra anomia? Malvado. Todos sabemos lo que es un malvado, ¿no? Hasta nosotros hemos sido malvados en algún momento. Malvado. Sin ley, ilegal, inicuo. O sea, esa es una parte de lo que leemos y también de lo que vemos. Escuchen, antes que cite algunos versículos bíblicos. Están los que usan a Jesús para hacerse ricos. Están los que usan a Jesús para hacerse pasar por profetas. Están los que usan a Jesús para hacerse pasar por apóstoles. Están los que usan a Jesús para hacerse maestro de la ley o jueces de la ley sin entender, como dice Pablo, ni lo que hablan ni lo que afirman. Están los que utilizan a Jesús para sacarle plata a la gente y construirse grandes casas y grandes imperios económicos. Están los que usan el nombre de Jesús y lo ensucian como les da la gana. Esa es la otra vereda. La vereda de los gentiles, donde hay muchos que se hacen llamar cristianos y apóstoles o profetas o los super ungidos que maltratan y pisotean a mucha gente. Y están los justos, los que aman a Dios de verdad. No decimos que todo está mal en la iglesia, pero hay gente pervertida. ¿Está claro? Y está la otra vereda, la vereda de Israel, donde hasta ahora se espera el Mesías, pero yo digo que cuando el Mesías venga va a haber gran dolor en Israel. Porque si Jesús es el Mesías, a muchos le va a doler cuando Él aparezca. ¿Entendió lo que estoy diciendo? Y en la otra vereda, que es la vereda judía, hay judíos que no creen en Dios, que se han dedicado a pervertir la tierra santa, que no respetan ni el Shabbat ni respetan nada, y que pasarán por el juicio de Dios. Dios quiere que el hombre se arrepienta, pero es inevitable para muchos el castigo. O sea, las dos veredas. Y está la otra vereda, vamos a poner una, donde están los árabes que matan creyentes indiscriminadamente, que tienen su Dios, el Dios de la luna. Algunos creyentes creen que Alá y la palabra Jehová es lo mismo. No, es falso. Es el Dios de la luna. Es un paganismo terrible. ¿Me entienden? ¿Cuántas veredas habrá? Hay más veredas. Pero no vamos a hablar de veredas porque si no decir esa es la doctrina de este pastor. No, no. Hay muchos caminos. Como está el camino de la corrupción, donde el hombre dice, no, vamos a divertirnos, olvídate de eso que el mundo se va a acabar. Yo me pongo a pensar, si esta gente sabe cuán grave es decir que usar el nombre de Dios es lavarle el cerebro a una persona. ¿Qué dice Ángel? Es grave. ¿Ah? Es grave, digamos. Es grave. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido creer lo mismo, ¿sí o no? Es grave. Muy grave. Pongan ahí o anoten Hechos 2.23. Hechos 2.23. 1 Corintios 9.21. Vuelvo a repetir. Hechos 2.23. 1 Corintios 9.21. Segunda de Pedro 2.8. Segunda de Pedro 2.8. Mateo 7.23. Romanos 6.19. Mateo 7.23, Romanos 6.19. Y 2 Corintios 6.14.
O sea, ¿qué es la ley del reino? No hecho, pero... Vamos viendo algunas cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ayer leía, en la mañana, con mi esposa y mis hijos, leía una parte donde Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, si tuvieres un hijo contumaz, que no obedeciera a la voz de sus padres ni a la voz de su madre, que habiéndosele llamado la atención no se corrigiere, entonces lo sacarás a la puerta. Nosotros no podemos hacer eso porque estamos y lo apedrearás para que todo Israel tema. Bien. Sí, yo ya tengo. ¿Cuántos hijos rebeldes tenemos hoy en día? 10%, 8.000. Sea profesional o no. Hasta los profesionales son rebeldes. Maltratan a sus padres si llegaron a tener una profesión. Maltratan a la madre o la tratan como empleada. Hijos contumaces. Profesionales que se drogan. Y dicen, no, yo tengo una profesión que me vas a enseñar. ¿Y tú qué vas a enseñar por más profesión que tengas? Eres un inmoral, corrupto, perdido. ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿Qué puede hablar? Por más que su mente esté llena de conocimiento, sus acciones son burdas, absurdas, corruptas. Tenemos profesionales homosexuales, lesbianas, pervertidos, 100% pervertidos. Mujeres que se arreglan el cuerpo para salir por televisión y llamar la atención sexualmente de otros para poder corromperse y hacerse ricas. Vivimos en un mundo de libertinaje. Todo lo sagrado perdió valor para el mundo. Le dice, si tuvieras un hijo contumaz, ¿cuántos hijos contumaces tenemos? A ver, Pato Jesús. Sí, y dice, nuestro hijo es glotón y borracho. ¿Cuántos hijos borrachos hay? Glotones, que se rascan la panza. Levántate, no, recién está amaneciendo, dicen. Son las 8 de la mañana. Todavía es de madrugada. A mí hay creyentes que duermen hasta tarde. Les gusta la cama. No pueden orar. Se van de largo. Otro dice, Señor, si me quedo dormido, muéstrame una visión para saber que estoy contigo. Suficiente. No es así, hay que orar. Tenemos que buscar la piedad. Amén. Recuerden que el Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, para que seamos productivos y bendición sobre la tierra. Ahora eres una persona bendita. Ahora eres una persona a la que Dios va a favorecer. Pero también debes saber qué mundo estás enfrentando. Un mundo que no respeta el reino de Dios. Un mundo que va contra la naturaleza de las cosas creadas. ¿Está claro? Amén. Todo lo que se está levantando. Escucha, ayer yo vi una película de la Segunda Guerra Mundial que todas las películas de la Segunda Guerra Mundial al final te hacen llorar, ¿no? De una mujer que escapa con su hijo, dice, ¿no? Heridos por el Tercer Reich. ¿Cómo la mujer escapa, se va a un refugio, otro refugio, hasta que termina la guerra? Pero uno de los refugios que llega es de un alemán. Ellos le confiesan que son judíos y él dice, yo sé, le dice. Después muere el hijo del hombre, ¿no? O sea, toda una conmoción. Pero yo le digo una cosa. Todo el sufrimiento que nosotros tenemos, muchas veces es porque hemos hecho las cosas mal frente a Dios. Muchas veces. Y otras porque, bueno, siempre va a haber enemigos de la fe. Pero muchas veces sufrimos porque nos hemos ido contra el decreto divino. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Mucha gente cree que teniendo plata, porque va a la iglesia, tiene plata, no va a sufrir. Y dicen, bueno, Dios me bendice porque yo diezmo, porque yo hago esto. No, ante Dios no hay premios. Dios nos bendice porque somos sus hijos.
indistintamente de que demos más o demos menos. Él es Dios, Él es justo. Él no ve con los ojos de la carne, Él ve como Dios. No puede ver como un ser humano. Ah, este diezma más, le doy una casa. Este diezma menos, no le doy nada porque no es un diezmista fiel. Eso es falso, no existe eso en la Biblia. Dios da porque sabe que tiene que dar. Amén. Porque Él protege a sus hijos. ¿Está claro eso? Y Dios te va a guardar. Amén. ¿Por qué Jacob tuvo miedo cuando se iba a enfrentar a Esaú que venía? Porque él sabía lo que había hecho, qué pecado había cometido contra su hermano. Tengo angustia, dijo. Esta es nuestra enseñanza de los sábados, ¿no? La angustia de Jacob. Tengo angustia. Y muchas veces el sufrimiento es importante porque nos va a limpiar. Nos va a limpiar. No nos va a destruir. ¿Nos va a qué? A limpiar. ¿En qué parte de la Escritura nos enseña que Jesús sufrió porque pecó? Ninguna. Jesús sufrió porque Él es el siervo sufriente. ¿Por qué Israel sufre hasta ahora? El destierro que ha habido ha sido por muchos pecados. O sea, hay gente santa y hay gente impía. Están las dos cosas ahí. En nuestra sociedad también hay gente justa y gente injusta. Y nosotros tenemos que estar orando. Porque para entrar al reino de Dios, eso quiero que lo anoten, no se entra al reino de Dios sin ser justo. Amén. No se entra al reino de Dios para ganar cosas materiales. Tenemos muchos ejemplos. Tenemos el ejemplo de Pablo, que paró preso por predicar el evangelio, o por predicar la palabra de Dios. Tenemos el caso de José, que estuvo preso por los hermanos, pero también porque la mujer de Potifar dijo: un hebreo vino y me quiso perjudicar. Por decir que era hebreo, que pertenecía al pueblo de Dios, estaba preso. Pero Dios lo liberó. Amén. Así que nosotros tenemos que saber que buscamos a Dios, pero mientras estemos en este mundo, cualquier persona nos puede causar algún sufrimiento o dolor. Pero nuestro corazón debe estar preparado para perdonar y seguir a Dios sin mirar la circunstancia desagradable que se nos pueda presentar. ¿Está claro lo que dijo? Anótenlo si quieren. Amén. No dice la Escritura que un hijo de Dios no va a sufrir. Si alguien te dice: desde que conozcas a Dios o a Jesús nunca vas a sufrir, te está mintiendo. Lo que usted va a tener es paz con Dios. Paz, paz, paz y paz con Dios. El Señor va a ser tu defensa. Él irá delante de ti, derrotará a tus enemigos, los pondrá bajo tus pies. Amén. Amén. Los pondrá bajo tus pies. Y usted glorificará a Dios, porque es parte del reino de Dios. Amén. ¿Está claro? ¿Está claro, hermana Nadia? Gloria a Dios. ¿Está claro, hermana Marina? Amén. Hermana Julieta. Una vez un joven me decía: ¿por qué tengo que sufrir si creo en Dios? Por eso le digo, porque crees en Dios sufres. Y me dijo: no, pero a mí me dijeron que yo nunca más iba a sufrir. Yo no sé quién te lo dijo, pero la Escritura no dice nada. Amén. Pablo en una de sus cartas dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Amén. A través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? El reino de Dios. Ahora vamos a orar al Señor, porque el Señor está con nosotros. Amén. Claro. Pero ojo,
que a nosotros nos hacen la vida imposible por creer en Dios, no nos hagamos problema. El problema sería que nos hagan la vida imposible porque nosotros le estamos fallando a Dios. ¿Entienden lo que quiero decir? Si le fallamos a Dios, es otra cosa. Pero Dios, recuerde, siempre nos va a defender. Siempre nos va a defender. Digan amén. Amén. Siempre nos va A defender. ¿Está claro eso? Vamos a orar. Pónganse en pie. ¿Cómo se siente hermana Nadia? ¿Bien? En la lucha. ¿Aprendió algo hermana Marina? Amén. ¿Qué aprendió? Cuéntame. Bueno, entre la palabra, bueno, que Dios, bueno, que debemos orar todo el tiempo, aún en las circunstancias más difíciles, porque Dios está con nosotros. Sí. Y que debemos respetar, ¿no? Vivir bajo la obediencia, ¿no? Y respetar las leyes y, bueno, no dejarnos tampoco engañar, Sí. y contaminarnos, ¿no? Con las cosas del mundo, con todo lo que está pasando hoy. Por eso debemos acercarnos mucho más de Dios, orar constantemente. Porque Hay que la orar palabra-